El tema de esta mañana se llama el pecado de no hacer. Déjenme decirle esto. Casi siempre todo el enfoque teológico en la palabra es a no hacer. O sea, no robarás, no matarás, no mentirás. O sea, como que empezamos a crear una cultura desde que empezamos a conocer la palabra de un no. No esto, no lo otro. Y eso nos lleva también de alguna manera a sentir cierta satisfacción o cierta complacencia a nosotros mismos cuando no estamos cayendo en ese no harás. Pero hay cosas que la palabra dice que ya no es no hacer, sino el pecado es dejar de hacer. Quiero leerle una escritura que está en Santiago 4:17 que nos va a servir de punto de partida. Dice la palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Dentro del fondo de lo que vamos a ver hoy, pero lo quiero adelantar para que usted vaya viendo desde el principio este punto. Vamos a platicar de una parábola central. Vamos a ver varias, pero vamos a ver una central, que es la famosa parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Esa parábola nos presenta claramente 4 formas de vivir en esta tierra, 4 tipos de personas, y que lamentablemente expresan las divisiones grandes que tiene la humanidad. Tenemos una primera parte o un primer grupo de personas que son los ladrones en la parábola. Ese es el tipo de gente que se aprovecha de cualquier circunstancia para robar, para defraudar, para extorsionar. O sea, todo ese movimiento del enemigo a través de estas personas para despojar, y muchas veces al más necesitado. Ahí entra el tema de la corrupción, es una forma de robar también. El segundo grupo es el grupo de los lastimados, de los heridos, de los dañados. O sea, la persona que estos hombres asaltaron en la parábola nos representan a una humanidad golpeada, despojada, herida, tirada fuera del camino, que nadie le interesa ayudar. En fin, es una expresión de tanta necesidad que vemos en este mundo y de tanta persona que no tiene una mano que se extienda. El tercer grupo no representa solo una forma de religión indiferente, porque Jesús utiliza 2 figuras en esa parte, que es un fariseo y un escribán. Pero prácticamente lo que representa es una humanidad que no le interesa hacer nada por nadie. O sea, y ahí vuelvo al versículo que vamos a usar llave: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y la cuarta, Jesús utiliza un punto que siempre le puso de énfasis en sus parábolas, y es que utiliza a un samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran bien queridos por los israelitas. Por muchos aspectos en su trasfondo histórico eran rechazados. Decirle a alguien que era samaritano era ofender a alguien, y Jesús utiliza la figura de un samaritano como diciendo: no importa quién es ni de dónde viene, pero este es el único que verdaderamente hizo algo por el que tenía necesidad. ¿Me entiende por dónde vamos a ir con la parábola esta mañana? Vamos a tocar algunos principios que están también en la ley, pero son principios de vida, no son ritualistas, que es la parte que está derogada. Y vamos a terminar también con un balance que es esencial para un tema de esta naturaleza, como es el balance de que alguien tampoco se aproveche del ayudar de la congregación. Amén. Eso es lo que vamos a platicar esta mañana. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10, toca nuevamente el mismo punto que Santiago. No nos cansemos pues de hacer bien. Fíjese bien en esa expresión: porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos. Así que, aquí hay otros elementos: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nótese cómo habla de hacer lo bueno, de hacer bien, de hagamos bien.
O sea, es un énfasis que viene en la Escritura, y como le digo muchas veces, son aquellas porciones que leemos contextualmente, pero no nos detenemos a ver que ahí está haciendo un llamado a algo que está latente. Y ahí lo va a ver usted a través de varios lugares en toda la Escritura. Ahora, el principio de ayudar, el principio de hacer bien, el principio de ayudar a alguien viene desde la misma ley de Moisés. Quiero que vea conmigo Deuteronomio capítulo 22 y lo presenta de esta manera: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Fíjese cómo es el mismo principio ya. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y lo devolverás. Así harás con su asno, con su vestido y con toda cosa que tu hermano se le perdiere, no podrás negarle tu ayuda. ¿Se da cuenta cómo el mismo principio que escribe Santiago, el mismo principio que nos desarrolla Pablo en Gálatas, ya estaba en la ley de Moisés? O sea, ese punto central de no negarnos a ayudar cuando tenemos oportunidad, de no negarnos a hacer bien a cualquiera que esté en el camino. Cuando el apóstol Pablo escribe, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, lo que está dejando, hermano, es una aplicación universal. O sea, usted debe ayudar a cualquiera y especialmente a los hermanos en la fe, pero no dice solo a los hermanos en la fe. Luego en la ley dice el verso 4, siempre en Deuteronomio 22: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Se da cuenta cómo todo el tema va por el lado de que Dios espera que nosotros, en la oportunidad que tenemos y en la medida de lo que podemos, nunca nos neguemos a hacer el bien a cualquier persona y mayormente a alguien que está con una necesidad? Por eso le digo, esto es como un preámbulo que nos lleva directamente a entender esa parábola que vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora, veamos Hebreos capítulo 13, verso 15. Aquí está hablando de los sacrificios a Dios, pero no sacrificios de dejarle las rodillas pegadas en el suelo ni nada de eso. Esa es la idea errónea que tenemos. ¿Cuáles son los sacrificios a Dios? Primero está la alabanza. Segundo está el de fruto de labios que confiesan su nombre. Mire cómo viene en su orden. Pero nos aparece en el verso 16 otra vez: y de hacer bien y de ayuda a mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, ¿por qué le llama sacrificio? Porque hay veces que usted tiene que alinear su alma. Así como le decía a David: ¿por qué te turbas, alma mía? O lo alineaba: bendice, alma mía, a Jehová. Hay veces que usted no tiene ganas. Usted no se lo va a negar, dice: es que qué cansado, es que ya trabajé todo el día. Aquí lo que está diciendo es que para Dios recibe con agrado cuando usted no solamente lo alaba, no solamente tiene labios que confiesan su nombre, sino de igual magnitud entre los frutos que agradan a Dios está el tema de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ahora, si nosotros vemos hacia nuestra sociedad, incluso dentro de la iglesia, existen ministerios como el que nos compartía la hermana. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿será un ministerio dentro de la iglesia o debiera de ser un ministerio de la iglesia? Porque son dos cosas distintas. ¿Ya se dio cuenta de eso? No es lo mismo un ministerio dentro de la iglesia que un ministerio de la iglesia. Y hermano, esta es una de las formas que Dios utiliza para tocar corazones. Y le voy a contar un testimonio rápidamente. Yo tuve un cuñado, él ya murió, él era un gringo, y este hermano vino a Guatemala específicamente a través de un ministerio en el que yo trabajaba en ese tiempo. Nuestro ministerio era visitar cárceles.
O sea, trabajamos varios años en Pavón, en Santa Teresa, en el COF, así rutinariamente. Ya teníamos discipulados, Santa Cena, todo. Y hubo una persona que especialmente tocó nuestro corazón. Era un joven que estaba en Pavón y estaba por un delito muy grave, no lo voy a mencionar, y también hubo un milagro. Un día lo llamaron y le dijeron, mire, ahí está su libertad sin explicaciones y sin nada. Este muchacho llegaba y oía, por eso hoy me sonaba familiar lo que decías, porque están allá lejos, pero están oyendo. Y recuérdese que la palabra no regresa vacía. A veces usted parecería y dice, ay, pero nadie vino, nadie aceptó. No importa, usted está sembrando la semilla. Y la semilla, recuérdese que la gloria no es del que siembra, sino es de Dios que da el crecimiento. Muchas veces he conocido personas que han sido su corazón sembrado en otro lado y vienen con uno a dar fruto, y también personas que han estado con uno y han recibido semilla, después van a dar fruto a otro lado. Pero eso no importa, el que sigue siendo exaltado es Él. Ahora, ¿qué sucedió con esta persona? Usted sabe que Pavón es muy frío, especialmente en la época de diciembre, y un día llegó mi cuñado, él era mi cuñado, el que ya falleció, y se quitó la chumpa y se la dio, una chumpa muy fina, y el hombre no lo podía creer. O sea, lo encontró temblando de frío y no lo podía creer que él le haya regalado esa chumpa. Años después, cuando este joven se convirtió y entró en el ministerio, él es un misionero en España, apoyado por un ministerio aquí en Guatemala. Este joven un día dio un testimonio y dijo, a mí ya me había tocado la palabra, pero lo que a mí realmente me impresionó fue que esta persona que no me conocía, que ni siquiera era guatemalteco, se haya quitado su chumpa y me la haya dado cuando yo tenía tanto frío. Fíjese, como un gesto de una comida, de un abrazo, hermano. Usted no sabe lo que es un abrazo a veces. Una persona que tiene tremenda soledad, necesidad, dolor, a veces sin palabras lo está usted evangelizando. Porque el momento que esa persona recibe un cariño, un abrazo, esa persona va a ser más fácil que escuche el evangelio. ¿Me entiende el punto de esto? Y por eso la palabra insiste tanto, que de la ayuda mutua y de hacer el bien no nos olvidemos. Amén. Debiera de ser una parte de nuestra disciplina de vida. Debiera ser parte de nuestra forma de ser, porque somos cristianos. Amén. O sea, ¿qué dijo Jesús? Por la cruz que cargues en el pecho te conocerán. Por la Biblia que cargues bajo el brazo te conocerán. Por el saludo de amén, aleluya. No, por su amor los conocerán. Y el amor, ahí vamos a ver más adelante de esto, se expresa. Y se expresa de esa manera. Es cuando la gente tiene una necesidad verdaderamente. Es el único momento a veces en que muchas personas, por muchas circunstancias de la vida, son sensibles a ser tocados. Y si no lo sabemos aprovechar, hermano, estamos dejando pasar una oportunidad de que un alma se salve. Ahora, sigamos viendo esto. Santiago otra vez, capítulo 2, verso 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire, a veces hemos creado una dureza de, oímos una necesidad, algo, y nos sale así como una expresión ya religiosa. Sí, ahí vamos a orar. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? Ay, que Dios lo bendiga. Ahí lo voy a tener en mis oraciones. No, ni se vuelve a recordar de él. ¿Me entiende? Es que, créame, hermano, la vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana la tienen que ver. Porque si en nosotros no ven a Cristo, no lo van a ver, hermano. ¿Me entiende? Si a nosotros no nos ven algo distinto, la gente no le va a interesar. A la gente no le interesa el nombre de la iglesia donde usted va, ni le interesa quién es el ministro con que está. A la gente le interesa verdaderamente ver a Cristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, en esta epístola de Santiago se aborda el tema de una forma bastante fuerte.
O sea, algo que a mí me gusta de Santiago es que toca los puntos así, como decimos, al hueso. O sea, de veras lo reprende a la persona. Juan, por su parte, en primera de Juan 3:17, también toca el tema. Mire, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y oiga, y cierra contra él su corazón y plantea la pregunta, ¿cómo es que puede morar el amor de Dios en él? Se da cuenta que la forma de expresión no es una palabra, la forma de expresión son hechos. Y por eso dice, amados, no amemos de lengua, sino del hecho. Aquí mismo dice en el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y por eso le decía que ese es un mensaje que siempre se presenta bajo el balance también de gente que lo conoce y que se quiere aprovechar. O sea, no estoy totalmente de acuerdo. Por eso vamos a tocar un poquito de esto al final. Ahora, veamos esta parábola, está en Lucas capítulo 10, del verso 30 en adelante. Ya le hablé los 4 tipos de personas que aparecen en esta parábola y ahora lo que vamos a ver son ciertas actitudes. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Le comentaba que lamentablemente en nuestro mundo abundan de muchas caras y formas ese tipo de personas. Amén. Los que solo andan viendo algo mal puesto. Luego está aquel que quedó medio muerto, tirado a la orilla del camino, herido, golpeado, etcétera. Y dice en el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, quiero que note esa expresión, viéndole pasó de largo. Eso se llama indiferencia. Amén. Eso se llama cerrar el corazón. Ese pasó de largo habiendo visto es lo que resume todo lo que hemos venido viendo ahorita. Por eso dice la ayuda mutua y hacer el bien no os olvidéis. Porque hermano, le pregunto, ¿cuántas veces no hemos acostumbrado pasar de largo? Y le digo, interesante la pregunta a nuestra vida. Pero si usted hace un inventario rápidamente, y esto no se trata de confesárselo a nadie, es totalmente entre cada uno de nosotros y el Señor. Pero hermano, ¿cuántas veces nos hemos dicho, como decimos los en buen chapín, nos hemos hecho la vista gorda ante la necesidad? Amén. Porque le voy a decir, incluso hoy en la mañana, y no es que quiera comprometer a nadie, pero vemos las fotos, vemos lo que expone la hermana y decimos, ay, qué lindo, ay, qué bendición, Dios los bendiga, ¿verdad? Pero no cuente conmigo. ¿Me entiende lo que quiero decir de esto? El primer personaje, por eso le digo, Jesús le ponía ciertos ingredientes que le daban un énfasis especial. De todos los personajes que habían en el entorno del trasfondo cultural de la vida de Jesús, ¿de quién era del primero que se esperaría que parara a atender una necesidad como esta? El que está sirviendo en la sinagoga. Por eso dijo, el sacerdote vio y pasó de largo. Pero le pone énfasis otra vez. Dice a continuación ahí, hermano, perdón, se me corrió esto. En el verso 33, que también había un levita en el verso 32. ¿Quiénes eran los levitas? Era la tribu escogida para servicio de la casa de Dios, y tanto sacerdotes como otros ministerios tenían como requisito venir de trasfondo, por eso las genealogías y todo de la casa de los levitas. Entonces, si el sacerdote pasó de largo, ¿quién era el segundo personaje en el orden de Israel que debía estar obligado a detenerse y ayudar? El levita. Y sin embargo, nuevamente dice, y viéndole, pasó de largo. O sea, simplemente, hermano, le decía que esto representa la gran mayoría de la humanidad.
yo no sé, los 6,000, 7,000 millones de fulanos que vivimos en esta tierra, en esta generación, yo no sé cuántos habrán que somos de ese sentir, que vemos la situación y seguimos de largo. ¿Me entiende el punto de esto? Y note, por eso se llama el pecado no hacer, porque Santiago es claro, dice: el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Es bien de forma, porque no podemos hacernos de la vista gorda de la necesidad. Ese es el punto. Y claro, no todos pueden ayudar de la misma manera, no todos tienen el mismo tiempo. También es importante mencionar algo que ustedes vieron en las fotos: no es solo de dar una ofrenda. Amén. Claro que la ofrenda es un soporte, pero hay algo que es más grande: es tu tiempo, es tu oración, es tu corazón. Mire cuántas formas no hay en que podemos alcanzar realmente esas necesidades. Ahora, bajamos acá, verso 33. Pero un samaritano, y por eso le digo que a Jesús le gustaba ponerle salsa a los tacos, hermano. Les iba a arder a los judíos que les dijera: mire, para más el samaritano. Ese era el punto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Nótese que los tres le vieron, ¿correcto? Viéndole, y aquí viene el corazón de todo esto: fue movido a misericordia. Amén. Mire, todas las expresiones de lo que Dios espera en nuestra vida tiene que nacer de ser movidos a misericordia. ¿De dónde viene el perdón? De ser movido a misericordia. ¿De dónde viene la ayuda mutua? De ser movido a misericordia. Y sin entrar en mayores detalles de estudios etimológicos de misericordia, simplemente es ponerse en los zapatos de los demás. ¿Ya me entiende el punto de esto? Es simplemente ponerse en los zapatos de los demás. Y hermano, siempre que uno pasa alguna necesidad en esta vida, muchas formas, hay muchas situaciones en nuestra vida que representan dolor, representan necesidades en nuestra vida. Hermano, usted aprecia realmente cuando hay alguien que tiene una palabra, un abrazo, una ayuda. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es el punto de esto. Mire, lugares de necesidad. Esta semana estuve trabajando en la parte alta de San Marcos, pero el viernes que veníamos de regreso para Quetzaltenango, me dice la persona que me traía, el piloto: mire, lo voy a pasar para que vea cómo está el centro de San Marcos. Mire, hermano, casas caídas ahí todavía, por lo menos ya las limpiaron, solo hay láminas. O sea, aún nosotros, sin ir ni siquiera a la esquina, vivimos en lugares, hermano, donde la necesidad está a la puerta de la esquina. Y mire, le voy a contar algo. Entre las iglesias con que yo trabajo, hay una iglesia en Vinton, Virginia, que es una iglesia latina, y los pastores son gringos. Y hace algún tiempo me escribieron, porque ellos tienen mucha gente inmigrante, y entre ellos hay de San Marcos. Hay un lugar al que yo he ido, yo he estado ahí, estoy hablando de 8 o 9 horas desde aquí de la capital para allá, y es asfaltado, ni siquiera es tierra, pero es lejos, está en las faldas del Tajumulco, se llama Comitancillo. Y me escribe este hermano y me dice: hermano, queremos ir a esa, es una aldea ahí cerca, queremos ir a conocer para ver si podemos ayudar a las iglesias que están ahí o levantar una obra. Hermano, ¿qué pasa? ¿Me entiende? ¿Será que tienen que venir de tan lejos? La cosa es que vienen el 10 de mayo, vienen. Yo los voy a ayudar, pero le digo, verdaderamente, hermano, la necesidad está por todas partes. Esta gente tiene una obra muy especial en Estados Unidos. Cada vez que yo estoy ahí, voy con ellos a predicar. Y le digo, esta gente le da desayuno, almuerzo y cena a la congregación. Y a mí me llamaba la atención. Un día le digo: hermano, ¿por qué? Y me dice: mire, tenemos mucha gente en la iglesia que no tienen una familia, no tienen a nadie aquí. Su domingo, cuando no tienen que trabajar, no tienen a dónde ir ni nada que hacer. Entonces nosotros les proporcionamos una familia. Nosotros les damos amor aquí, les damos comunión. Y me dice: la iglesia se nos ha duplicado, porque a uno que viene y se queda,
al rato ya trae a 2 y 3 con él, y al rato vienen 4 o 5 y familias enteras. ¿Me entiende? Formas de trabajar con la necesidad. Olvídese, hermano. Gloria a Dios por ese ministerio. Pero le digo, la cuestión, lo más importante es que toque nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer? Y le digo, puede ser, tal vez alguien me decía una vez, mire hermano, ¿y no es peligroso ir ahí? Sí, sí es peligroso. Incluso una vez nos tocó entrar a predicar a un lugar en Pavón que se llama El Triángulo, y las mismas autoridades nos dijeron, bueno, si van a entrar ahí es por su cuenta y riesgo. Y la negociación no fue ni con las autoridades, fue con los que manejaban allá adentro la cosa. Y nos dijeron, ustedes son buena onda, vienen a hablar de ese Jesús, así como lo oye. Vaya pues, entren. Y la gente estaba haciendo fila para comer. Y era el ratito que nosotros teníamos que aprovechar para un par de alabanzas y una prédica de 10 minutos. Y qué maravilloso, hermano. Yo vi hombres ahí con lágrimas dejar el plato de comida y venir a pedir oración. ¿Me entiende lo que es Dios? Dios quiere tocar corazones, pero lo va a hacer a través de usted y de mí. Y en el grado que nosotros estemos dispuestos verdaderamente a hacer el bien. Y lo que dice aquí, la ayuda mutua. Amén. Sigamos adelante con esto. Acercándose, fue movido a misericordia, verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino para evitar una infección, y lo puso en su cabalgadura, y se lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, qué interesante ver en lo que Jesús está enseñando de fondo, un corazón que hace la diferencia para alguien. Y déjeme contarle un poquito del trasfondo. Había venido alguien que tenía estrellita de buena conducta en el judaísmo. Hacía todo lo que decían los mandamientos. Y Jesús le habla de la ayuda al prójimo. Eso fue lo que motivó esto. Y cuando Jesús le empieza a decir lo que vino una pregunta y le dijeron a Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, bueno, tu prójimo es cualquiera que tiene necesidad. Esa es la respuesta de la parábola, hermano. Amén. La respuesta es simplemente, ¿por qué? Porque la etimología de la palabra prójimo quiere decir el que está próximo a ti. O sea, aquel que puedes ayudar, aquel que puedes alcanzar. Amén. Veamos otra parábola que nos enseña otras cosas. Lucas 16, 19. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de tocar esta parábola. No tiene nada que ver con que alguien sea rico o pobre. No es ese el punto de la parábola, ¿de acuerdo? Porque algunos a veces interpretan, ya vio, es pecado ser rico. No, perdóneme, pero eso sería una torcidura del evangelio. Veamos lo que dice. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí lo que está presentando, casi siempre Jesús utiliza ese tipo de énfasis entre los extremos. O sea, el publicano, el fariseo, el rico, el mendigo, siempre va llevando eso. El sacerdote, el samaritano, porque era una forma de presentar los énfasis sobre el punto central de las enseñanzas que estaba dando. Y aquí utiliza la misma figura. Dice en el verso 21 que aquel mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Ahora, este punto a lo que nos lleva es saber cómo podemos tener la necesidad en la puerta de nuestra casa. Ese es el punto de esto, ¿me entiende? O sea, ¿cómo puede existir esa brecha tan separada dentro de un mismo espacio tan chiquito? Y le digo, ahorita estoy trabajando para un organismo internacional, un estudio de algo. Le digo, es interesante ver los índices de pobreza y pobreza extrema de este país. Increíble, increíble. Y le digo, eso nos lleva a que estamos en una sociedad en que la necesidad está a la puerta de la esquina, hermano. Mire, un ministerio que a mí me ha bendecido mucho oír los testimonios es Remar. Y ahí en la última reunión estaba compartiendo el hermano que está a cargo de eso, su testimonio. ¿Por qué?
porque son ministerios que han venido a tocar aquello que la iglesia ha descuidado por años, hermano. Me decía alguien la vez pasada, ¿por qué los orfelinatos? Porque todo esto siempre tiene que ser alguien de afuera. Esa es la pregunta, de veras. Pero es porque tenemos mucha indiferencia. Somos muy a los sacerdotes y a los levitas. Miramos y pasamos de largo. Por eso empecé con algunas citas directamente del Nuevo Testamento para irlo aterrizando, porque es un tema que usted lo va a encontrar a lo largo de la Biblia. Son temas que se llaman de teología sistemática, porque aparecen en la ley, aparecen en los profetas, aparecen en las epístolas, aparecen en los evangelios, cierran en las partes finales, porque son como hilos que Dios utiliza a lo largo de toda la escritura, y uno de ellos, eso de la que la iglesia debe servir a las necesidades de su comunidad. ¿Me entiende el punto? Claro que ha existido lamentablemente el otro extremo, iglesia que ha atendido las necesidades, pero no ha atendido la necesidad de que conozcan a Cristo. Ese también es otro lío, pero no, ese es tema de otro día. Ahora, vemos aquí el punto central de esta parábola, es en el sentido de que a la puerta de la casa puede estar la necesidad. Ni siquiera tiene usted que viajar unos cuantos kilómetros, unas cuantas horas. No sé dónde es que está, dónde están yendo, pero no creo que sea muy lejos. ¿Dónde? Zona 12. ¿Cuánto nos tardamos de aquí para allá? Bueno, Mateo 25, 34. Ya con lo que hemos visto, yo le voy a dejar que usted mismo saque la enseñanza de esta parábola y me va a decir si no es de esto que está hablando Jesús. Entonces, está narrando Jesús, el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bonita esa expresión, pero ahora veamos el por qué. Y claro, no estoy hablando tampoco que la salvación sea por obras, pero dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿A qué se referirá? Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. O sea, ¿cuál será el motivo? ¿Cuál será el fondo de lo que Jesús quiere dejar en la audiencia? Viene y dice que los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y oiga la respuesta en el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Le voy a preguntar ahora, hermano, ¿cuál es el tema de fondo que está tocando Jesús aquí? ¿Qué es lo que está transmitiendo a su audiencia? ¿No es lo mismo que estamos platicando? O sea, hay a tu alrededor miles de formas de necesidades. Lo que Jesús está aquí enfatizando es que los está bendiciendo porque fue gente que no vio y pasó de largo, sino hicieron algo. Ese es el punto de aquí. Amén. Pues eso dice: Señor, y ellos extrañados, pero ¿y nosotros cuando te vimos? No, es que cuando usted lo hace para alguien, para el Señor lo está haciendo. Y déjeme enseñárselo de forma directa. Proverbios 19, 17, por si queda alguna duda. A Jehová presta el que da al pobre. Fíjese qué tremendo esto. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, ¿será así la cosa nada más? O sea, cuando usted está cumpliendo ese mandamiento de hacer bien, de ayudar, de la ayuda mutua a quien sea en su camino que tiene una necesidad,
usted se lo está haciendo al propio Señor. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Todo lo que tú hagas en punto de cumplir con ese mandamiento de bendecir. ¿Y sabe por qué, mi amado? Porque ya estamos saturados, y perdóneme la expresión, ya estamos hartos de los que asaltaron en el camino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Ya basta de eso. Pero también ya estamos hartos de la indiferencia, del que solo ve el problema y pasa de largo, y qué le importa hasta que le toca a él. Y si la iglesia no es la que se detiene y hace algo, no lo va a hacer nadie, hermano. Y cuando alguien medio lo hace es con otros fines. Incluso usted sabía, a veces las ayudas que dan las empresas es para publicidad o porque es deducible de impuestos. No, aquí está hablando del corazón. Amén. O sea, las cosas que yo hice haréis vosotros y aún mayores. Nos gusta la parte de los milagros. Ah, sí, había, hermano. El milagro, no, está hablando de esto también, hermano. Está hablando de todo. Dice la Escritura que como Él es, así somos nosotros ahora en esta tierra. ¿Cuántos han leído eso, hermano? Eso es bien tremendo. Y el que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero ahora es el que los mira a ustedes, me está viendo a mí. ¿Será que estamos anunciando adecuadamente la verdad del Evangelio con nuestra vida? Amén. Fíjese, por todos lados está el tema. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, oiga, esto es bien terrible, tendrá muchas maldiciones. Y hermano, esto lo escribió el Señor. O sea, ¿será que es condenable la indiferencia? Completamente. Y por eso dice, ayudad a todos y más a los propios de la familia de la fe. Por eso pone el énfasis ahí. Sigamos viendo esto. Para un tema de esta naturaleza, es importante también ser maduros en la forma de manejar esto. Y para eso necesitamos un balance en este tema. Y ese balance es que en la misma iglesia primitiva, cuando empezaron a traer todos y a compartir, hubieron aprovechados. O sea, otro tema que no se puede dejar de lado con lo de la ayuda mutua y con lo de todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no van a faltar aquellos que aprovechándose de esto quieran también ver qué sacan. Y yo no le daría completo el tema, sino toco un poco la otra parte también. No sé aquí, pero en la iglesia nos pasa muchas veces. Hay gente que el otro día llegó un señor que oráramos y que le diéramos una ayuda, y le dijimos con mucho gusto, pase adelante y oiga la palabra, y se fue maltratándonos, ¿no? O sea, no les interesa la palabra. Entonces también es necesario poder ver y discernir ese balance. Y por eso le voy a compartir algunas escrituras. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí la pregunta, amado, es: ¿cuál es el origen de la necesidad de alguien? El que estaba herido al lado del camino no tenía la culpa de estar ahí, había sido víctima de algo. Pero aquí está hablando de un personaje que ya no quiere hacer nada. Y a la iglesia es dura con esto también. Ahí le voy a enseñar una escritura del propio apóstol Pablo. En Eclesiastés 10:18 dice que por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. O sea, la palabra es un tema que desarrolla también fuertemente, porque también es condenable que alguien a veces está en cierta situación por pereza. ¿Me entiende? Usted le quiere ofrecer un trabajo, le quiere ofrecer ayudarlo y no quiere. Mire, yo viajo por toda la República por lo que estoy haciendo y le digo, encuentro unos lugares con unas necesidades, pero ya las comunidades están como acomodadas, esperando la próxima ayuda. Esa es otra forma de ver la situación también. Hay tanta necesidad verdaderamente en el mundo que tampoco podemos ir a tirar
la pequeña ayuda que levantemos en nuestros propios ministerios para también alcahuetear haraganes. No es ese el punto de esto. Por eso le decía que esto tiene que tener un balance. Dice en Proverbios 24:30, algún día vamos a hablar de este tema, porque este es otro tema en la Biblia bastante cubierto. Pasé junto al campo del hombre perezoso, a todo le llama perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que toda ella habían crecido los espinas y ortigas, y la cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón y vi y tomé consejo. Oiga la forma de vida de alguien que está así. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea, ¿qué quiero decirle con esto, mi amado? Que manejar un tema de ayuda mutua, manejar un tema de hacer bien, tiene que también tener un discernimiento y tener una sabiduría, ¿correcto? O sea, saber muy bien que no estamos ayudando a alguien que no quiere hacer nada, alguien que no está dispuesto a mano sobre mano, cabeceando, o sea, alguien cuya necesidad ha venido por esa vía. Fíjese que en el libro de los Hechos se menciona algo bien fuerte. Dice que si alguien tiene viudas, que vele por ellas, que no sean carga para la iglesia. Fíjese qué cosa tremenda. Yo trabajé hace años con un ministerio que recogía ancianas, pero hacía una revisión primero, porque a veces habían hijos ingratos que simplemente las habían abandonado. Y claro, ellos de todos modos la recogían, porque también ellos no iban a cambiar la ingratitud de un hijo y la pobre anciana no iba a pagar el pato. Pero ese es el tipo de cosas que nos enseña la palabra, esos balances. O sea, nos llama a ayudar, nos llama a hacer el bien, nos llama a bendecir a la gente y da una serie de gamas. Estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me viniste a ver, tuve necesidad y tenía hambre y me diste comer, tenía sed y me diste beber, tenía frío y me abrigaste. O sea, mire formas, cuántas necesidades. Pero bajo el esquema del balance de la sabiduría en el sentido que no es alguien que ese es su modo de vivencia allá también. ¿Me entiende? Incluso voy a tocar un tema entre paréntesis, que es un tema a veces que hay que manejarlo con mucha madurez. Pero a veces Dios está tratando con la vida de alguien y nosotros metemos las manos si no somos sabios. ¿Cuántos entienden eso? O sea, a veces alguien está pasando algo porque Dios está tratando con su corazón, con su vida, y en ese momento es inoportuno el ayudar. Pero por eso le digo, tiene que haber mucha sabiduría, mucho discernimiento. O sea, el principio general es no cerrar nuestro corazón. El principio general es hacer bien a todo el que se nos ponga enfrente y que veamos que tiene necesidad. Pero también el grado de ayuda va a ir siendo dosificado en el grado que veamos que verdaderamente es alguien con necesidad. Ese es el punto que me quiero referir en ese balance. Porque también le digo, en nombre de este tipo de puntos como los que estamos viendo, hay personas que nunca ayudan a nadie. Ah, no, dice, ay, que mire, cada quien salga, a mí nadie me ayudó. Ah, no, mire, que trabajen. O sea, es cierto, como la propia palabra lo dice, es cierto, pero también muchas veces estamos viendo gente que no tiene ninguna oportunidad, hermano. Y nosotros hacemos la diferencia. ¿Es cierto o no es cierto? A veces se va a encontrar con gente que no es que sea perezosa, es que no puede salir del problema, o gente que está en una silla de ruedas o algo así. Entonces esa es otra situación más también. Todo eso es lo que debemos ir viendo. Y claro, este es un quehacer de la iglesia, por supuesto que complementario al gran principio de ir y predicar el evangelio. Un ministerio con que tenemos contacto hace muchos años, aquí conocen a los pastores también, el hermano Ángel, tuvieron le llamaban la cocina del Señor,
durante muchos años ahí por la zona 1, y lo que hacían era darle de comer a los indigentes, y ahí llegaba de todo. Nosotros fuimos varias veces, había de todo, y esa gente llegaba por un plato de comida y se aprovechaba a predicarles, y el ministerio funcionó muchos años. Oímos testimonios de gente que Dios la sacó de ahí por medio de ser ministrada y se abrió una oportunidad, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que los vecinos se quejaron que en su cuadra, que en su barrio, cómo iba a estar ese tipo de gente, y al final tuvieron que cerrar la cocina del Señor. Pues me entiende, hasta dónde podemos llegar en un corazón de ser indiferentes ante la necesidad. Nadie pudo pensar, qué bueno que le den una ayuda a esta gente, que haya alguien que se preocupe. No, me hace bulla, me molesta su presencia en mi cuadra. Ese es el punto de esto, ¿me entiende? Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Y note lo que Pablo habla hasta llegar al 13. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Oiga este mandamiento, porque lo ordenábamos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Es duro o no es duro, hermano? Aquí no está hablando del que lo dejaron tirado a la orilla del camino. Aquí está hablando de una persona como la que vimos. El perezoso, el que cabecea, el que tiene sueño, el que no le interesa la viña, etcétera. Y ya se habían metido en la iglesia de Tesalónica. Ya habían llegado ahí. Por eso dice, tenemos que ordenarles esto. Si alguno no trabaja, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose entre lo ajeno. Entonces la iglesia, vuelvo al punto, no puede cerrar su corazón a la necesidad, pero tiene que hacerlo con sabiduría. Ese es el punto, el ingrediente de esto. Amén. Tiene que saber discernir. Y claro, estoy hablando de una ayuda ya bien manifestada, porque también darle un pan a alguien o algo, eso no sé, usted va a estar preguntando antes de darle el pan. ¿Usted trabaja o no trabaja? No, esa es otra cosa, ¿me entiende? No es llevarlo tampoco a los extremos. Ahora, dice en el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y mire cómo termina este pasaje que estamos viendo, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y sabe por qué le digo este énfasis de acá? Porque también hay gente que dice, no, usted mire, yo me cansé. No, las cosas buenas no hay que cansarse, hermano. Mire, es que usted no sabe lo que yo he orado, pero ya me cansé. No se canse de orar. Es que mire que yo le he compartido no sé cuántas veces, pero ya me cansé. No se canse de compartir. Amén. No mire que yo he ayudado y yo he hecho, pero ya hasta aquí ya me cansé. No se cansen de hacer el bien. Y mire, recuérdese, no lo hacemos por una retribución. La palabra es muy clara, segaremos eso. Recuérdese que todo lo que sembramos lo segamos. Cuando usted es dadivoso, cuando usted bendice a la gente, a usted ni siquiera lo va a saber, pero le va a venir bendición por todos lados, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, personas que a veces no te conocen te bendicen. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero usted está bendiciendo a otros que ni lo conocen. Ese es el círculo. Hay un círculo vicioso y hay un círculo virtuoso. Ese es un círculo virtuoso de Dios. Cuando usted da, Dios le da. Cuando usted bendice, Dios lo bendice. Cuando usted no para su mano de hacer bien y bendecir a todos, y mayormente a los de la fe, igualmente Dios va a retribuir sobre su vida eso. Por eso el énfasis de la parábola. Me vieron con hambre y me dieron de comer, me vieron con sed, me dieron. Pero Señor, ¿cuándo nosotros hicimos eso? No, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicieron. El que le da al pobre le presta a Dios. Mire cómo. ¿Y será que Dios es mala paga, hermano?
Y como le digo, esto no es tocar sentimientos de para que le den, no. Yo creo que uno de los elementos más importantes de llegar a cierto grado de madurez espiritual es que ya no hacemos las cosas por una retribución, sino las hacemos porque amamos a Dios. Y dice la palabra que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Me entiende? Todo el centro de esto de hacer bien debe manejar en primer término misericordia. ¿Cuál es el motor de dar? ¿Cuál es el motor de hacer algo? Misericordia. Hacer algo, hacer la diferencia. O sea, muchas veces tomamos la excusa, pero mire qué puede hacer uno. Puede hacer mucho. Mucha gente ha empezado con algo muy chiquito. Hace muchos años, yo nunca me olvido una historia que nos contaban empresarialmente, y era de un señor que iba en una playa tirando estrellas de mar para adentro del mar, que la marea la sacaba. Y alguien se acercó y le preguntó y le dijo: mire, ¿y usted por qué hace eso? Bueno, le dijo, porque si la estrellita se queda aquí afuera se va a morir. Entonces yo hago la diferencia entre que se muere y viva, por eso la regreso. Y el Señor le dijo: sí, pero ya se dio cuenta que hay miles de estrellas. Sí, le dijo, pero con unas cuantas que yo regrese, las estoy ayudando. Hermano, yo no le estoy diciendo que salga de aquí a ayudar a toda la humanidad, pero a veces tenemos un vecino que tiene necesidad. Y recuérdense, esto no es solo necesidad de pan y de agua y de vestido. Hay muchas formas como nosotros podemos ayudar y bendecir la vida de alguien. Amén. Así que vuelvo a insistir, yo no sabía que iban a compartir lo de hoy, pero ahí tienen ustedes una puerta abierta a ayudar en necesidades. Amén. Termino con donde empecé. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No nos cansemos pues, Gálatas 6:9, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar esta mañana. Amén. Incline su rostro, como decía Julito esta mañana. Si no puede, cierre sus ojos. Es un momento de intimidad con Dios, un momento de entre usted y Él. Hermano, tienes un corazón sensible. Fíjese que mi pregunta es muy capciosa. Tienes un corazón sensible. O sea, ¿cómo ves la necesidad a tu alrededor? ¿Cómo ves la necesidad a la puerta de tu casa? ¿Como algo que no es tu problema? ¿Como algo que se lo buscó él o algo así? ¿O lo ves con misericordia? Hermano, ¿cuántas personas habemos en este lugar? Si todos hacemos algo bueno por alguien, usted está multiplicando por el tamaño de la congregación y bendiciendo la vida de alguna persona. Y eso es el sacrificio agradable a Dios. Padre, esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús, porque tú eres el primero, mi Señor, que nos diste ejemplo, pues no teniendo ninguna necesidad de venir a esta tierra y mucho menos a sufrir lo que padeciste, dice tu palabra que dejaste tu trono de gloria y te hiciste a semejanza nuestra. Gracias, Señor, porque tu corazón fue movido a misericordia por nosotros y por eso tú estuviste en esta tierra y por eso fuiste a esa cruz. Ahora, Señor, reconocemos y entendemos nuestra responsabilidad de seguir multiplicando ese factor de bendecir y ayudar y hacer bien siempre que tengamos oportunidad. Gracias esta mañana, porque yo sé que esta es una palabra que a veces no la meditamos, no detenemos a verla, pero tú estás hablando a nuestro corazón, mi Señor. Gracias, y Padre, te pedimos perdón esta mañana en el nombre de Jesús por
todas aquellas veces, mi Señor, en que hemos visto y hemos pasado de largo. Perdónanos, porque, Señor, entendemos claramente nuestra responsabilidad de anunciar con nuestra propia vida y actitud que nuestro Cristo vive. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.